bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo. Esta que le habla la hermana María Idalia Rivera, de la Iglesia Dios Pentecostal MI de La Fermina. Gracias por estar en este espacio de tiempo, momentos de oración. Y para comenzar el mismo vamos a hacer una oración implorando al Dios de la gloria que Él sea el que se glorifique y Él haga como Él desea hacer en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos están escuchando. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias en esta noche, la linda oportunidad, Señor, que nos concede estar a través de estos medios, Señor, trayendo una reflexión de tu palabra a aquellos hermanos y amigos que han de escuchar a través de estos medios, Señor, esperando que esa palabra cabe hondo en sus corazones. Te damos gracias por el día de hoy. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios mío, porque tú has estado con nosotros y estarás, y que tú nos ayudes, Señor, a través de estos medios, a traer una reflexión de tu palabra. Gracias te damos, Jesús. Amén. Bien, el texto que voy a considerar en esta noche se encuentra en Efesios 3:20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el tema que voy a poner a esta corta reflexión: oraciones de preocupación. Dice que la oración debe ser más que un tipo de reafirmación de las preocupaciones o ponderación de los problemas. Nuestras peticiones deben ir más allá de una sombría desesperación. Leía en un libro donde la autora decía que en una época de su vida llena de ansiedad, sus oraciones estaban llenas de preocupación. Solía pedir: Señor, por favor, impide que mi vecina me cause problemas mañana. Pero entonces el Señor le enseñó a orar por las personas en lugar de en contra de ella. Vemos que la oración, a veces nosotros llevamos muchas preocupaciones porque en torno estamos pasando situaciones. Pero nuestras peticiones tienen que ir más allá de una pura desesperación. Y muchas veces pedimos por personas para que el Señor pues haga, obre, pero tenemos que orar por ellas en lugar de ir en contra de ellas. Y en esta situación, para hablar un poquito de la oración, vamos a ir al pueblo de Israel, cuando en Éxodo 17, del 1 al 7, encontramos que en este momento el pueblo de Israel estaba pasando por un momento que se estaba enfrentando con un dilema aterrador. Y dice Éxodo 17:1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Encontramos aquí los israelitas atravesando por una situación donde se encontraron que no tenían agua, ni para tomar para ellos, ni para sus animales. Escaseó el agua. Y los israelitas siguieron su camino por el desierto. Y en un desierto, lo menos que debe de faltar no es el agua, porque en los desiertos son muy áridos. Y ese líquido tan preciado no debe faltar. Dice que ya no tenían que preocuparse por la comida, porque ya el Señor le estaba proveyendo del maná. Sin embargo, lo que comenzó a escasear de nuevo era el agua. Una frase alarmante: no había agua para que el pueblo bebiese, según el versículo 17:1, y no había agua para que el pueblo bebiese. Estaban aterrados, tenían miedo, se atemorizaron a tal punto
que el pueblo altercó con Moisés exigiendo agua. Dice en el 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Vemos aquí que el pueblo tenía tanto miedo que altercaron con su líder Moisés, exigiéndole que le diera agua. La preocupación de los israelitas era comprensible, ¿sí? Porque cuando falta este líquido no es fácil el agua para tomar, para cocinar, para tantas cosas que utilizamos el agua. Pero lo que no se justificaba era su actitud, de la forma que ellos tomaron de exigirle a tal punto a Moisés, danos agua. Y era comprensible que estuvieran preocupados, pero no era justificable en la forma en que ellos actuaron, su actitud. ¿Por qué reclamaron en lugar de pedir con humildad y fe? Habiendo sido testigos de los milagros que Dios hizo en Egipto, en el Mar Rojo, en Mara y aún en el desierto con el maná, ¿cómo podían dudar todavía de Dios? Si ellos habían visto un sinnúmero de milagros, habían visto dividirse el Mar Rojo, habían visto cómo Dios obró en Egipto, cómo el agua amarga se convirtió en agua dulce para que ellos tomaran. O sea, ya ellos habían visto un sinnúmero de milagros, cómo Dios les enviaba el maná. ¿Y cómo podrían dudar todavía de Dios? ¿Cómo altercar de tal forma con el líder, exigiendo, danos agua, porque necesitamos agua? Vemos cómo la queja y la falta de gratitud distorsionan la forma de ver las cosas. Cuando llegamos al punto de que estamos pidiendo, pero que nos vamos ya como a la queja, eso demuestra falta de gratitud, porque ellos tenían muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios. En los momentos que en un momento dado le había faltado el agua, cómo Dios convirtió esa agua amarga en dulce para tomar. Cómo Dios dividió ese mar cuando estaban, que los perseguían los egipcios. Y cómo Dios les daba el maná. O sea, tenía mucho de qué agradecerle a Dios para actuar de esa manera como ellos actuaron. Dice que la respuesta a las pruebas siempre la encontramos de rodillas. Esa es la forma correcta de nosotros encontrar respuesta a nuestros procesos, a las pruebas, es irnos de rodillas. Dios le mostró a Moisés lo que debía hacer para obtener agua para el pueblo. Vemos que el pueblo le exige, pero lo único que podía hacer Moisés era acudir a Dios por ayuda. Él no le podía solucionar ese problema. Él no tenía los medios para hacerlo, pero él sabía que el Dios que lo sacó de Egipto y que lo estaba guiando a través del desierto, él les iba a suplir como había suplido en ocasiones anteriores. Y por eso, ¿qué es lo que pudo hacer Moisés? Acudir a Dios por ayuda, que era el que podía hacer. Dice, la falta de agua en Refidim no solo era una prueba de fe, sino también venía acompañada de una lección espiritual más profunda. Y dice que Dios le mostró a Moisés lo que debía hacer para obtener agua para el pueblo. Moisés decide ir a Dios, le pide a Dios, y Dios le dice qué era lo que tenía que hacer para darle agua al pueblo. Y según dice el versículo 5 y 6 del capítulo 17, dice el 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Miren qué forma tan milagrosa. ¿De qué forma tan milagrosa Dios le proveyó agua al pueblo? Simplemente Moisés tenía que llegar al monte, en la peña en Horeb,
y la tenía que golpear y de ella iban a salir agua para que el pueblo tuviera para tomar. Y dice que Moisés lo hizo y brotó abundante agua suficiente para el pueblo y su ganado. O sea, cuando Dios suple, Dios lo suple en abundancia. Y decir, salir agua de una roca. Sí, eso es lo que dice la palabra. Y Moisés en obediencia, porque Moisés diría, ¿cómo va a salir agua? Pero Moisés en obediencia con su vara, que fue la que tocó el mar rojo y se dividió, no porque la vara tuviera poder, sino que era Dios el que tiene el poder. Y en esa ocasión también le dice, lleva tu vara y golpea la peña y saldrá agua. Moisés en fe lo hizo y en obediencia. Y dice que salió agua para todo en abundancia, para el pueblo y su ganado. Dice que ese día los israelitas entendieron que Dios los amaba. Siempre Dios ha amado a su pueblo, siempre Dios ha amado a la iglesia, siempre Dios nos ama. Pero tenemos que en obediencia creerle a Él. Y ellos decidieron creerle. Moisés decidió creer. Y dice que ellos entonces vieron más una demostración de lo que Dios puede hacer, porque para el Señor no hay nada imposible. Y en todas las cosas Dios siempre nos muestra que nos ama. En primer lugar, envió a su Hijo a morir en una cruz. ¿Qué más para demostrarnos que verdaderamente Dios nos ama cuando envió a su Hijo? Y en todo momento Él siempre está exhibiendo su misericordia y su amor. Si estás experimentando un periodo de sequía en tu vida, ten la certeza de que Dios lo sabe. Está contigo y te dará lo que necesites. Hay momentos que atravesamos por momentos donde son de sequía, hablando espiritualmente, pero el Señor lo conoce y nos va a dar lo que necesitemos. Encuentra esperanza en sus aguas abundantes, porque en Él hay aguas abundantes. Aún en los desiertos de nuestras vidas que atravesamos, encontramos aguas en abundancia. Podemos decir, Dios, ayúdame, necesito tu provisión abundante, porque Dios lo da en abundancia. ¿Dónde están los lugares áridos y estériles de tu vida? ¿Cómo puedes buscar las aguas abundantes de Dios y confiar en ellas? Porque a veces estamos atravesando por momentos en lugares áridos y estériles. ¿Y cómo podemos buscar las aguas abundantes de Dios y confiar en ellas? Es una pregunta que te hago en esta noche. ¿Cómo tú puedes buscar las aguas abundantes de Dios y confiar en ellas? Porque en Dios hay aguas abundantes. Pablo, según Efesios 3:20, en Efesios 3:20, que leímos al principio, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vemos aquí que Pablo no expresaba preocupación en sus oraciones. Él le oraba a Dios porque él sabía y tenía la certeza de que Dios lo iba a hacer. Él oraba por el pueblo de Dios para que conocieran la fortaleza, el amor y la plenitud de Dios, el cual puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y eso es así. Él obra mucho más abundantemente de lo que pedimos. Tal confianza hizo de Pablo un verdadero guerrero de la oración. ¿Son así tus oraciones como la de Pablo? Que no expresaba preocupación en sus oraciones y que en muchas ocasiones quería ir a Éfeso y aún Dios le decía que no, pero aún él así seguía orando y seguía confiando en Dios. Una vez más, vemos aquí que el pueblo de Israel se quejó de su problema en vez de orar. En vez de pedir a Dios, ellos lo que hicieron fue quejarse, como muchas veces lo hicieron.
¿Por qué nos trajiste aquí al desierto a morir? No hubiéramos quedado en Egipto. O sea, Dios estaba tratando con un pueblo. Algunos problemas se pueden resolver pensando cuidadosamente, ¿sí? O arreglando nuestras prioridades, organizándolas. Algunos pueden ser resueltos con la discusión y el buen consejo, pero otros solo se pueden resolver con la oración, porque la oración es que abre los cielos. La oración eficaz puede mucho. Debemos hacer un esfuerzo determinado para orar cuando nos sintamos con ganas de quejarnos. Que en lugar de dejar salir la queja, en lugar de irnos a la oración y no dejar de que empecemos a quejarnos, ya que quejarse solo incrementa nuestro nivel de estrés, porque al quejarnos, en vez de sentir la paz de Dios, lo que hace es que nos estresemos más. La oración silencia nuestros pensamientos y emociones y nos prepara para escuchar. Porque cuando decidimos abandonar todo, abandonarnos en los brazos del Señor, abandonar nuestras situaciones en los brazos del Señor, sabiendo que Él lo va a hacer, en vez de dar rienda suelta a la queja, lo que vamos a hacer es orar, porque ahí nos estamos preparando para escuchar lo que Él nos va a decir, qué estrategia nos va a dar, cómo actuar, qué cosas decir, qué cosas hacer. La plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. Estamos completos por nuestra unión con Cristo y la capacitación que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos por entero a Dios a nuestra disposición, pero debemos apropiárnoslo por la fe y las oraciones, cada día al vivir para Él. La oración de Pablo por los Efesios es también para usted. Puede pedir que el Espíritu Santo llene al máximo cada aspecto de su vida. O sea que encontramos que el Señor obra abundantemente, como dice Efesios, a través de la oración cuando pedimos. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Por eso Pablo pedía por la iglesia de Éfeso. Dice que al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra en nosotros. Dios puede hacer todo lo que le pedimos. Ningún hombre o mujer puede hacer eso. No importa cuán rico sea, cuán poderoso o cuán dispuesto esté de hacer todo lo que le pidamos. Pero Dios sí, Dios puede hacer todo. ¿Qué es lo que le pedimos? Paz en medio de la tormenta, la salvación para un ser querido, ayuda en una emergencia, dirección para tomar una decisión, victoria sobre el pecado, bendiciones para un ministerio. No importa lo que pidamos, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Todos tenemos pensamientos que nunca expresamos. Tenemos anhelos secretos, esperanzas, ambiciones y sueños. Oraciones calladas acerca de la santidad, felicidad, virtud, amor y satisfacción. Dios lee todos esos pensamientos. No importa lo que anhelemos, Dios puede hacerlo. Eso es así. Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Él no nos restringe a una sola petición. Él se complace cuando nuestros pensamientos y nuestras oraciones están en proporción con su omnipotencia, porque Él es omnipotente, porque Él tiene todo el poder. Y cuando nosotros oramos, tiene que ir en proporción con su omnipotencia, no limitarlo, porque Él todo lo puede. En Él no hay límite. Nosotros somos los que muchas veces le ponemos límite. Él es omnipotente, Él todo lo puede.
por el poder que obra en nosotros. El poder del cual Pablo habla en este pasaje no es poder físico, intelectual o emocional. Él está hablando de poder espiritual que nos ha dado a través del Espíritu Santo. Todos queremos poder para vivir la vida cristiana, poder para hacer lo que debemos hacer y poder para no hacer lo que sabemos que no debemos hacer también. Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos, amado hermano, amado amigo, o pedir. Él puede tomar lo que hemos pedido y agrandarlo. Como hoy en día se conoce como el combo agrandado, que las personas pues compran y van poniendo muchas cosas más, pues también Dios toma lo que hemos pedido y lo agranda. Y Él lo puede agrandar. Él puede tomar nuestros pensamientos y superarlo. También nosotros, porque nosotros vemos lo de aquí, lo de ahora, lo que estamos viendo de frente, pero Él puede ver lo de más allá. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios hizo mucho más de lo que Pablo podía imaginarse o pedir para Éfeso. A pesar de que sus oraciones no fueron contestadas de la manera como él esperaba. Porque a veces le pedimos al Señor, pero a veces el Señor contesta de una manera y como que no estamos conformes. Pero cuando el Señor lo hace así y Él hace su voluntad, es porque eso es lo que nos conviene. Y Pablo pedía de una manera porque él quería ir a Éfeso. Pablo quería evangelizar Asia y Éfeso durante su segundo viaje misionero, pero Dios seguía diciéndole que no. A veces, Señor, recibimos por respuesta un no, porque el Señor sabe que lo que me va a dar es mejor de lo que yo le estoy pidiendo. O a veces lo que le estoy pidiendo no conviene, porque Él nos conoce nuestro pasado, presente y futuro. Y por eso muchas veces el Señor nos contesta y nos dice, no, todavía no es el tiempo. Y si nos guiamos y aceptamos su voluntad, mire, el Señor nos va a dar lo mejor para nosotros. Y por eso hablamos sobre oraciones de preocupación, porque basamos nuestras oraciones todo en pedir, en las preocupaciones, pero cuando nosotros deseamos abandonarnos en el Señor, esa preocupación se va. Podemos sentir la paz en esos momentos que estamos atravesando, en medio de la tormenta, de esas pruebas, procesos. También cuando estamos orando por un ser querido, cuando hay una emergencia y necesitamos ayuda, cuando necesitamos tomar una decisión, cuando estamos orando porque queremos vencer, ser victoriosos sobre el pecado. Son tantas las cosas que nosotros le podemos hacer, pero no importa lo que pidamos, Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible, porque Él obra y nos hace llegar a las aguas abundantes. De la preocupación, de la tristeza, de la ansiedad, el Señor nos lleva a las aguas abundantes. ¿Por qué? Porque Él lo da en abundancia. Y en esas aguas abundantes podemos tener reposo, podemos reflexionar, podemos estar tranquilos, porque Él nos lleva a aguas refrescantes, aguas abundantes, porque Él no lo hace en pocas cantidades, sino Él da aguas abundantes y nos hace llegar a esas aguas abundantes. En esta hora vamos a estar orando por unas peticiones que ya han sido presentadas. Vamos a estar orando por una joven, Karen Domínguez, por salud, por Joana, por Jenny, otros tantos hermanos o amigos que están pasando por enfermedades, que han sido diagnosticados con cáncer o con otras condiciones de salud, han sido diagnosticados con COVID. Vamos a estar orando y presentando todos estos hermanos por hijo de Angelina, hermano de Aileen. Vamos a estar orando también para que el Señor pues siga haciendo una obra a favor de él
O sea, son tantas las necesidades y por tanto aquellos que quizá en esta hora no recordamos, pero sabemos que el Señor, para Él no hay nada imposible. Para que estas vidas por las cuales estamos orando sean llevadas a las aguas abundantes. Que no sientan orar y darle rienda a la preocupación y darle rienda a las quejas. Que muchas veces situaciones que no entendemos y le preguntamos a Dios, pero Dios es el que sabe todas las cosas. Por lo tanto, oramos por todas estas peticiones y para despedir este segmento, momento de oración. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que en esta hora, Señor, estemos, Señor, en este espacio de tiempo, momento de oración, Señor, en la cual traemos una reflexión, Señor. Pero en esta hora también oramos por todos estos hermanos mencionados por salud. Hay muchos que quizás no, nos escuchen y estén atravesando otras situaciones. Pedimos por ellos. Pedimos por Puerto Rico. Pedimos, Señor, por esta situación de estos empleados, Señor, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Oramos por salud, por estos hermanos mencionados. Mira Ramón, el hijo de Angelina, hermano de Aileen que está hospitalizado. Oramos por Johanna, por Jenny, por todos aquellos que están enfermos, por aquellos que han sido diagnosticados por un cáncer, Señor, o otra condición de salud. Te pedimos que los guardes. Te pedimos, Señor, que los cubras, que les deje refrigerio. Aquellos que están en tratamiento, como hermana Lidia González, como hermano Erasmo, como Señor, que tú seas dándole nueva fuerza, dándole salud, tanto a ellos como a su familia. Que tú seas obrando, haciendo milagros, porque todavía tú haces milagros. El tiempo de los milagros también es hoy. No solamente los milagros que encontramos registrados en la palabra, también el tiempo de los milagros es hoy. Hoy, Señor, aquellos que están, Señor, pidiendo por una sanidad, pidiendo por alguna situación que están atravesando, pedimos por ellos, para que tú seas obrando, Señor, y dando sanidad a sus cuerpos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos ha dado de poder salir a través de estos medios y tener un jueves más de momentos de oración. Gracias te damos, Jesús. Amén.